Bienvenidos todos nuevamente al podcast de Alex Mauricio Rodríguez. Hoy vamos a hablar de los estudios técnicos. En la formulación de proyectos, el estudio técnico es el que nos va a permitir dimensionar el tamaño del mismo y las características específicas de nuestros proyectos y cuáles requerimientos necesitamos para poder lograrlo, así como contemplar nuestras limitaciones tanto tecnológicas como financieras. Inicialmente, la primera fase es establecer el tamaño de la producción. Este debe estar adaptado a la investigación de mercado que previamente se ha realizado y se define en cierta forma concebiendo el tamaño global del mercado y qué participación de mercado pensamos estar adquiriendo. Por ejemplo, si el mercado estamos hablando de ladrillos, se vende alrededor de 50.000 ladrillos diarios en toda la región, pues no vamos a entrar a vender los 50.000. Esa es la demanda actual. ¿Qué participación pensamos alcanzar? ¿El 5, el 10, el 20%, el 1%? Depende de nuestras ambiciones y depende de lo que queremos alcanzar. Entre más alto sea esa participación de mercado, pues más difícil va a ser alcanzarla y más requerimientos, digamos, de estrategias de venta y publicidad debemos alcanzar y lograr. Ya una vez estableciendo el tamaño, que se tiene que tener claro, y volvemos a lo mismo, ajustado a las dimensiones del mercado, se procede a establecer la localización. En muchos, digamos, literaturas se encontrarán que pues el orden propiamente de los estudios técnicos varían. Sin embargo, en mi caso, pues prefiero esta estructura porque si tú sabes más o menos la dimensión del proyecto, de la planta que necesitas, podrás pensar exactamente en dónde podrás ubicarte y de qué características será ese lugar donde necesitas ubicarte. La localización, inicialmente hay que mirarla desde una macro localización. Entonces, el contexto general, el municipio, el departamento, la región, y eso se observa pensando en características, digamos, de desarrollo de esa región, de esos aspectos. Mientras la micro localización, que es a veces la que más nos compete, tenemos que entrar en aspectos muy particulares y mirar esquemas como por ejemplo los costos de transporte, las capacidades de distribución, digamos los costos financieros requeridos, los espacios físicos que se pueden contar para poder ejecutar dicho, digamos, proyecto que esperamos alcanzar. Como siempre, el ideal jamás es elegir siempre a un solo lugar. Siempre hay que establecer mínimo 2, 3, 4 lugares factibles. El ideal siempre uno dice mínimo 3. Y con esos 3 hay que hacer unos análisis comparativos para elegir el mejor lugar. En análisis de localización, la estructura más básica es la matriz cualitativa, donde uno establece diferentes características de la localización y a cada una les da una ponderación. Luego, a los diferentes lugares que hemos seleccionado se les pone una calificación y se multiplica por esa ponderación. Se suman y se elige la que mayor, digamos, calificación tenga en relación a las características establecidas. Esas características pueden ser distancia de los mercados, capacidad de almacenamiento, extensión y muchas otras, digamos, factores que pueden influir a la hora de seleccionar ese lugar específico. Entonces, ya definiendo qué tan grande va a ser nuestro proyecto y definiendo digamos, el lugar más específico o el lugar que vamos a montar nuestro proyecto, se procede a hacer análisis como, por ejemplo, requerimientos técnicos y tecnológicos. ¿Qué máquinas voy a necesitar para poder alcanzarlo? Y entonces estas maquinarias que voy a necesitar, pues deben tener una distribución en planta. Entonces hay que hacer su análisis de distribución en planta. La maquinaria hay que mirar el nivel de rendimientos de esta misma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas máquinas tal vez no permitan hacer todo y tengo que comprar 3, 4 máquinas, pero cada una tiene un nivel de rendimiento diferente para el nivel de producción. Y el punto básico es el nivel de ¿qué? De producción. También aplica para servicios. ¿Qué son los elementos necesarios o el tiempo necesario para alcanzar la entrega de los servicios
que me he comprometido. Entonces, tamaño, localización y requerimientos tecnológicos. Y ahí empezamos a entrar un detallito que son los análisis de movimientos y tiempos. Un esquema básico dentro de las estructuras de producción es la ruta crítica, donde se establecen cuánto tiempo me demoro para lograr algo y tengo diferentes actividades y tengo que escoger cuáles son las actividades más prioritarias para garantizar que se me cumplan las determinadas actividades. Otras estructuras son los diagramas de flujo que me permiten entender cómo son los ciclos de los procesos que se están desarrollando. Incluso existe un mapeo de contacto con el cliente que se utiliza mucho en temas de servicio, donde se establece cuál es la ruta de procesos, pero entonces diferenciando cuáles de las actividades son visibles para los clientes y cuáles no. Entonces, hay que entender ese proceso de cómo digamos, se mueven los procedimientos internamente para cumplir los objetivos. Resumiendo, un estudio técnico debe tener claramente el tamaño de la producción o el tamaño de la planta, la localización donde se va a realizar, los requerimientos tecnológicos y eh, cómo va a ser los procesos en planta para alcanzar los objetivos de producción. Es importantísimo considerar que este estudio tiene que ser muy detallado porque nos va a permitir, por un lado, establecer lo que es la inversión inicial para poder montar la planta y los costos asociados al mantenimiento del proceso. Entonces, eh, dos cosas básicas, dos cosas claves. Cuando vamos a entrar a definir el estudio económico financiero, con el mercado, con el estudio de mercados, hicimos análisis de precios y cantidades para determinar los ingresos. Pero con el estudio técnico estamos mirando exactamente cuánta es la plata que necesitamos para empezar, que se llama la inversión, y luego tenemos que saber cuánta plata necesitamos para poder mantener el proceso de la compañía andando. Otros detalles adicionales en los estudios técnicos, por ejemplo, los requerimientos de personal, pero digamos con el estudio organizacional, pues entramos un poquito más detalle en organigramas y demás. Espero les haya gustado este podcast y cualquier duda o pregunta, ya saben, pueden contactarme. Bye.